Siempre había escuchado historias sobre pactos con el diablo, relatos que parecían más cuentos de taberna que otra cosa. Pero yo, en mi desesperación, llegué a cruzar esa línea que separa lo real de lo irreal. Todo comenzó cuando mi vida se derrumbaba. Mis negocios estaban al borde de la quiebra, mi familia se desmoronaba, y yo me encontraba solo, bebiendo en la oscuridad de mi casa vacía. Una noche, mientras vagaba por las calles, encontré a un hombre. Era diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Sus ojos brillaban con un fuego casi inhumano, y su sonrisa, aunque amigable, tenía algo perturbador. Me preguntó si quería arreglar mi vida. Yo, lleno de rabia y frustración, le dije que haría cualquier cosa por cambiar mi destino. Él me miró con una calma inquietante y dijo algo que nunca olvidaré: todo tiene un precio, ¿estás dispuesto a pagarlo? En mi estado, no pensé en las consecuencias. Solo asentí, dispuesto a lo que fuera. Me llevó a un lugar apartado, un rincón oscuro de la ciudad donde la luz de los faroles no llegaba. Ahí, en la penumbra, sacó un pequeño pergamino y una pluma. Fírmalo, me dijo, extendiéndome la pluma. Tu vida cambiará para siempre, pero recuerda, no podrás deshacer lo que está por venir. Sin dudarlo, firmé. Apenas terminé de escribir mi nombre, sentí una extraña energía recorrer mi cuerpo. El hombre desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejándome solo en la oscuridad. A partir de ese momento, todo comenzó a mejorar. Mis negocios prosperaron de una manera inexplicable, el dinero fluía sin esfuerzo, y mi familia, que había estado distanciada, comenzó a unirse nuevamente. Era como si el mundo entero conspirara a mi favor. Pero, con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Sombras que no tenían dueño, susurros en medio de la noche, y una presencia constante que me seguía a donde fuera. Al principio, lo ignoré, pensando que eran solo imaginaciones mías. Pero esa sensación de ser observado se volvió cada vez más intensa. Una noche, mientras dormía, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Me desperté sobresaltado, pero no había nadie. Desde entonces, las cosas solo empeoraron. Empecé a ver a ese hombre en cada esquina, siempre con esa misma sonrisa perturbadora. Cada vez que intentaba acercarme a él, desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, no podía dormir, y los doctores no encontraban ninguna explicación. El dinero seguía llegando, pero ya no me importaba. Algo me estaba consumiendo desde adentro, algo que no podía ver, pero que sentía cada segundo del día. Una noche, al borde de la locura, decidí buscar respuestas. Volví al lugar donde había firmado aquel maldito pacto, esperando encontrar al hombre. Y ahí estaba, esperándome, como si supiera que iba a regresar. El tiempo ha comenzado a correr, me dijo con una sonrisa siniestra. Tu alma ya no te pertenece. Y en ese momento, comprendí el precio de mi ambición. Pero ya era demasiado tarde. Después de ese encuentro, algo cambió en mí de forma irremediable. No era solo el miedo lo que se apoderaba de mi cuerpo, era una sensación de vacío, como si algo esencial dentro de mí hubiera sido arrebatado. Aunque físicamente seguía aquí, podía sentir como mi ser se desvanecía, como si una parte de mí estuviera atrapada en otro lugar, en las manos de ese hombre o de algo mucho peor. Intenté seguir con mi vida, como si nada hubiera pasado. La riqueza seguía llegando a mí, los negocios prosperaban más que nunca, y mi familia se mantenía unida. Pero dentro de esa aparente felicidad, sentía una oscuridad creciente. Era como si todo lo que había deseado se estuviera construyendo sobre un cimiento podrido, y en cualquier momento, todo colapsaría. Una noche, mientras caminaba por mi casa, escuché algo. Eran pasos, suaves y rítmicos, pero no eran los míos. Me detuve para escuchar mejor. Los pasos también se detuvieron. Volví a caminar, y ahí estaban otra vez, resonando detrás de mí. Al girarme, no había nadie. Pero sabía que algo, o alguien, estaba conmigo.
Algo que no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca, cada vez más presente. Me volví paranoico. Colocaba cámaras en cada rincón de mi casa, con la esperanza de capturar alguna prueba de que no estaba perdiendo la razón. Pero lo único que lograba era aumentar mi ansiedad. Las cámaras no mostraban nada, excepto por una cosa, las sombras. En cada grabación, las sombras parecían moverse por su cuenta, como si estuvieran vivas, distorsionándose en formas imposibles, alargándose y encogiéndose, como si quisieran salir de la pantalla y arrastrarme con ellas. El verdadero terror llegó una madrugada. Me desperté de un sueño profundo y perturbador. Había soñado con una figura oscura, una sombra que me observaba desde el rincón de mi cuarto, sus ojos brillaban con un fuego rojo intenso, los mismos ojos del hombre con quien había hecho el pacto. Al abrir los ojos en la oscuridad de mi habitación, sentí su presencia, pero esta vez no era un sueño. La sombra estaba ahí, al pie de mi cama, tan real como el frío que recorría mi piel. No podía moverme. Estaba paralizado, no por el miedo, sino por una fuerza que me mantenía atrapado, como si esa sombra hubiera tomado control de mi cuerpo. Sentí su aliento helado en mi cara, y un susurro, suave pero implacable, llegó a mis oídos. El tiempo está corriendo, dijo esa voz, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi respiración se aceleraba, pero no podía gritar ni moverme. Mis ojos estaban fijos en esa figura oscura, que no se movía, solo me observaba con esos ojos rojos que ardían como el fuego del infierno mismo. Después de lo que parecieron horas, la figura desapareció, esfumándose en la oscuridad de mi habitación. Pero el miedo no se fue. Sabía que aquello no había terminado, que solo era el principio. A la mañana siguiente, decidí buscar ayuda. Fui a ver a un sacerdote, uno de esos que todavía creen en las fuerzas oscuras. Le conté todo, desde el pacto hasta las apariciones. Su expresión cambió de serenidad a una profunda preocupación. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo lo que más temía escuchar. El diablo no da nada gratis, me dijo con voz grave. Si hiciste un pacto, él vendrá por lo que es suyo. Puede que no sea hoy, ni mañana, pero vendrá. Y cuando lo haga, no habrá lugar donde esconderse. Le pregunté si había algo que pudiera hacer, si existía alguna manera de romper el pacto. Él negó con la cabeza lentamente. Raramente alguien sobrevive a un trato con el demonio, dijo. Pero hay quienes han intentado negociar, aunque el precio a pagar siempre es más alto que el anterior. Salí de la iglesia con el corazón hundido. No había escapatoria. Lo que había hecho estaba sellado. Y cada día que pasaba, podía sentir cómo mi alma se alejaba más y más de mi cuerpo. Las apariciones continuaron, haciéndose más frecuentes y más intensas. Ya no era solo en la noche, ahora veía las sombras durante el día, en los reflejos de los espejos, en las ventanas, e incluso en los rostros de las personas que me rodeaban. Comencé a perder la noción del tiempo. Las noches se mezclaban con los días. No dormía, o al menos, no podía descansar. Siempre estaba alerta, esperando que esa figura volviera a aparecer. Y cuando lo hacía, cada vez se acercaba más, como si quisiera asegurarse de que no olvidara lo que me esperaba. Una tarde, mientras revisaba unos documentos de trabajo en mi oficina, vi algo que me dejó helado. Mi firma, la misma que había estampado en aquel pergamino, comenzaba a aparecer en cada página, como si mi propio nombre estuviera maldito. Al tratar de arrancar las hojas, la tinta se extendía por mis manos, oscura y espesa, como si intentara devorarme. Corrí fuera de la oficina, pero el aire a mi alrededor se sentía denso, opresivo. Podía escuchar susurros, risas distorsionadas, voces que me decían que el tiempo se acababa. Y entonces, lo comprendí. No importa a dónde corra o cuánto intente resistir. Él vendrá por mí. Es solo cuestión de tiempo. El precio del pacto, pronto será cobrado. Los días siguientes se volvieron una lucha constante por mantenerme cuerdo.
No podía diferenciar lo que era real de lo que no. Las sombras ya no eran figuras distantes en los rincones de las habitaciones, ahora sentía su presencia justo a mi lado, como si me estuvieran esperando pacientemente, jugando con mi mente antes de hacer su movimiento final. Comencé a notar pequeños cambios en mi entorno, cosas que antes pasaban desapercibidas pero que ahora me aterrorizaban. Primero fueron los relojes. En mi casa había varios, desde el viejo reloj de pared que había heredado de mi abuelo hasta mi reloj de pulsera, que siempre había usado para mantener mi día organizado. Pero un día, mientras estaba en la cocina tomando un vaso de agua, me di cuenta de que todos los relojes se detuvieron a la misma hora. Las 3:33 de la mañana miré mi teléfono y la pantalla también marcaba esa misma hora, congelada. Intenté reiniciarlo, pero no funcionaba. El miedo empezó a consumir cada fibra de mi ser. Sentía que todo se volvía más denso, más oscuro. Como si el aire se llenara de una presencia pesada que me aplastaba lentamente. Me senté en el sofá, mirando a mi alrededor con paranoia. Intentaba convencerme de que eran solo coincidencias, fallas tecnológicas. Pero entonces, una risa suave y burlona resonó en la sala, un sonido que no tenía fuente, que parecía venir desde lo más profundo de mi cabeza. Esa misma noche, decidí no dormir. Me senté en la mesa del comedor, con todas las luces de la casa encendidas, rodeado de cámaras y grabadoras, con la esperanza de capturar algo, cualquier cosa que confirmara lo que ya sabía, que no estaba solo. La noche fue larga. Las horas pasaban lentas como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Sin embargo, justo cuando pensaba que el sol finalmente iba a salir, el reloj de la pared se detuvo nuevamente en las 3:33 de la mañana y escuché un sonido que jamás podré olvidar, el crujir de la puerta principal abriéndose. Me levanté de inmediato, el corazón me latía tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. Miré hacia la puerta, pero no había nadie allí, al menos no alguien visible. Entonces, una ráfaga de viento gélido atravesó la sala, apagando todas las luces de la casa de golpe, dejándome en completa oscuridad. Solo pude escuchar mis propios pasos y mi respiración acelerada mientras trataba de encontrar una linterna. Y luego, lo escuché de nuevo. Esa risa. Pero esta vez, estaba justo detrás de mí. El miedo paralizó mis piernas. Sabía que si volteaba, vería algo que no podía manejar, algo que me destruiría. Sin embargo, una fuerza incontrolable me obligó a girarme lentamente. No había nadie visible, pero el aire estaba más pesado que nunca, como si una entidad se estuviera alimentando de mi terror. Y entonces, lo sentí. Algo o alguien me agarró por el cuello, sus dedos largos y fríos como el hielo, apretando lentamente, dejándome sin aliento. Quise gritar, pero no podía. Mi garganta estaba completamente cerrada, y sentía que en cualquier momento iba a perder la conciencia. En ese instante, escuché la voz de nuevo. Su tono era suave, pero impregnado de una malicia profunda. «¿Sabes lo que hiciste?», susurró cerca de mi oído. «No puedes escapar. Siempre te encontraré, donde sea que vayas. Tu tiempo se agota». Con una última oleada de desesperación, logré zafarme y corrí hacia la cocina. Me encerré en el baño, encendí la luz y me senté en el suelo, temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero eventualmente la sensación de ser observado comenzó a desvanecerse, dejando un silencio sepulcral en su lugar. Pensé que, por esa noche, había terminado. Pero al día siguiente, algo mucho peor me estaba esperando. Cuando salí del baño al amanecer, me encontré con una escena escalofriante. En todas las paredes de mi casa, había algo escrito en un idioma que no podía entender. Las palabras parecían talladas con garras, profundas y frescas, como si algo hubiera rasgado las paredes con furia. En el centro de la sala, sobre la mesa, estaba el pergamino que había firmado. No lo había visto desde la noche en que hice el pacto, pero ahí estaba, doblado de forma impecable, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente para recordarme el error que había cometido.
Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué lentamente al pergamino. Lo abrí con manos temblorosas y vi que mi firma seguía ahí, pero algo había cambiado. Bajo mi nombre, había una segunda firma, escrita en sangre. El nombre era ilegible, pero no necesitaba entenderlo para saber a quién pertenecía. Intenté destruir el pergamino, quemarlo, arrancarlo en pedazos. Pero nada funcionaba. El papel no se consumía, no se rasgaba. Era como si estuviera hecho de una sustancia más allá de lo físico, algo que no podía ser destruido por medios humanos. Empecé a investigar, buscando respuestas en libros antiguos, hablando con expertos en lo oculto, pero nadie podía darme una solución. Algunos me dijeron que debía aceptar mi destino, que ya no había vuelta atrás. Otros me hablaron de rituales oscuros que podrían ayudarme, pero siempre había un riesgo y el precio era demasiado alto. Mi vida se volvió una espiral de locura. Ya no podía salir de casa sin sentir que algo me seguía, que alguien me observaba desde las sombras. Mis negocios, antes prósperos, comenzaron a derrumbarse, y mi familia, al ver mi estado, se fue alejando poco a poco, incapaz de soportar lo que me estaba ocurriendo. Cada noche, la misma sensación de ser vigilado me atormentaba. Las sombras se volvían más densas, más reales, y la risa burlona del hombre que me había ofrecido el pacto resonaba en mi cabeza. Sabía que mi tiempo estaba llegando a su fin. Pero lo peor de todo era que no sabía cuándo ni cómo vendría el final. Lo único que sabía con certeza era que no había escapatoria. Después de aquella noche, mi vida se tornó en una vigilia interminable, un estado perpetuo de alerta en el que ya no podía distinguir entre la realidad y las pesadillas que me atormentaban. Cada día que pasaba sentía que el mundo a mi alrededor se distorsionaba, como si todo lo que alguna vez conocí comenzara a desmoronarse, y yo me encontraba atrapado en el centro, hundiéndome poco a poco. Mi casa se había convertido en una prisión. El miedo me impedía salir. Cada rincón, cada sombra, parecía esconder una amenaza. Las luces ya no me proporcionaban consuelo, pues incluso en plena claridad, podía sentir su presencia. Las sombras, esas malditas sombras, se arrastraban por las paredes de día y de noche, y aunque no podía verlas moverse, siempre sabían cómo aparecer en el lugar más oscuro de cada habitación, como si estuvieran al acecho, esperando el momento oportuno. Intenté buscar ayuda de nuevo. Me aventuré a ver a otro sacerdote, uno que según me dijeron, había tratado con casos de posesiones y fenómenos paranormales. Al principio, fue reacio a escucharme, pero cuando le mostré el pergamino y le hablé de las marcas en mi casa, su semblante cambió. Me miró como si ya conociera la verdad, como si hubiera visto esto antes. No eres el primero, me dijo, susurrando como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. He visto a otros que hicieron lo mismo. Pactos con entidades que no entienden, buscando poder, fortuna, o alguna bendición imposible de obtener de otra manera. Pero el precio siempre es más alto de lo que imaginan. Le supliqué que me ayudara, que me dijera cómo romper el pacto, pero su respuesta me dejó frío. No puedes romper un pacto con el diablo, dijo con voz firme. Es un contrato sellado con tu alma. No hay manera de anularlo sin que él tome lo que le pertenece. Lo único que podrías intentar es engañarlo, pero para eso necesitarías algo que valga más que tu propia alma, algo que él desee más que a ti. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Qué podría desear más una entidad como esa que mi alma? No veía una salida. Antes de irme, el sacerdote me dio un amuleto, un pequeño crucifijo de plata que, según él, podría retrasar lo inevitable, aunque no por mucho tiempo. Volví a mi casa con una sensación de desesperación más profunda que nunca. No había soluciones. Sabía que mi tiempo se estaba agotando, y la risa que resonaba en mi cabeza, esa maldita risa burlona, se hacía cada vez más frecuente, como si se estuviera divirtiendo con mi sufrimiento. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, desperté de repente sintiendo que algo pesado se había sentado en mi pecho. Abrí los ojos, y ahí estaba de nuevo.
La figura sombría, los ojos rojos brillando en la oscuridad, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cara. El amuleto que el sacerdote me había dado no hizo nada para protegerme. Sentí como esos ojos me perforaban, me juzgaban, como si estuviera siendo evaluado antes del veredicto final. La figura habló, su voz retumbando en mi cabeza. El tiempo se acaba. Estoy cerca. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Solo podía mirarlo, atrapado en un terror que parecía eterno. Cuando finalmente pude liberarme de esa parálisis, el reloj en la pared marcaba nuevamente las 3:33 de la mañana. Me levanté de la cama con el cuerpo empapado en sudor, sabiendo que esto no iba a detenerse. Cada día, cada noche, sería una tortura constante, un recordatorio de lo que había hecho, hasta que finalmente él decidiera que era el momento de cobrar su deuda. Los días siguientes fueron aún peores. Las marcas en las paredes comenzaron a aparecer en mi piel. Primero eran pequeñas, como rasguños superficiales, pero pronto se convirtieron en cortes profundos, que sangraban lentamente, formando símbolos que no entendía. Fui a varios médicos, pero ninguno podía explicarlo. Las heridas no parecían naturales, como si algo invisible estuviera tallando en mi carne esos extraños signos. Sabía que eran advertencias, marcas de propiedad. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo pertenecía a él. Y estaba disfrutando ver cómo me destruía poco a poco. Una tarde, después de días sin dormir, decidí enfrentarme a la entidad directamente. No sabía cómo, ni qué esperaba lograr, pero estaba cansado de ser una víctima pasiva. Me dirigí al sótano de mi casa, el lugar más oscuro y apartado, donde las sombras parecían más densas y donde siempre sentía una presencia más fuerte. Con una vela en mano, me senté en el centro, rodeado por el silencio absoluto, y hablé. Estoy aquí, dije, mi voz temblando pero firme. Si quieres mi alma, ven por ella. Acaba con esto de una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, pensé que no iba a pasar nada, que quizás había cometido un error al desafiarlo de esa manera. Pero entonces, la vela se apagó de golpe, dejándome en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, lo escuché. Pasos, suaves pero inconfundibles, acercándose desde algún lugar indeterminado. No sabía de dónde venían, pero podía sentir que cada vez estaban más cerca. Y entonces, una mano fría como el hielo tocó mi hombro. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo. La mano permaneció en mi hombro, como una advertencia, un recordatorio de que el final estaba cerca, pero no llegó a tomarme completamente. No aún. Cuando por fin tuve el valor de moverme, encendí la vela de nuevo. Las sombras seguían ahí, pero la sensación de ser observado se había intensificado. Él estaba más cerca que nunca, y ahora sabía que no había vuelta atrás. Sabía que mi tiempo había llegado. Después de aquella noche en el sótano, la figura sombría no solo me acechaba en las sombras, sino que su presencia era tangible, constante. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia el inevitable momento en que él vendría por mí. No podía seguir esperando, no podía seguir temiendo. Debía hacer algo, aunque no supiera si funcionaría. Recordé las palabras del sacerdote, no puedes romper un pacto con el diablo, pero podrías intentar engañarlo. Esa idea se había quedado grabada en mi mente, aunque no entendía cómo alguien podía engañar a una entidad que, por naturaleza, era la encarnación misma del engaño. No obstante, no tenía más opciones. Empecé a buscar cualquier información que pudiera ayudarme. Libros antiguos, leyendas olvidadas, todo lo que hablara sobre pactos y cómo escapar de ellos. Encontré relatos vagos y confusos de personas que lo habían intentado, pero la mayoría terminaba en tragedia. Aún así, uno de esos relatos mencionaba un ritual antiguo que, aunque arriesgado, podía otorgar un pequeño margen de maniobra.
El ritual implicaba usar el mismo símbolo que había marcado mi piel, ese que parecía una especie de firma diabólica. Debía recrearlo en el suelo, en el centro de un círculo de sal y velas negras. Mi intención era convocarlo una última vez, pero bajo mis propios términos, en mi terreno. Estaba apostando todo en un último intento desesperado. Con todo preparado, me arrodillé en el centro del círculo, con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba jugando con fuego, literalmente. Pero ya no tenía nada más que perder. Comencé a recitar las palabras del antiguo texto, con la voz temblando al principio, pero luego, con más fuerza. Las velas titilaron, y el aire en la habitación se volvió denso, como si una fuerza invisible comenzara a manifestarse. Lo sentí antes de verlo. El ambiente se volvió helado, y un viento inexplicable apagó todas las velas menos una. Y ahí estaba. El demonio apareció ante mí, no como una figura sombría esta vez, sino en una forma más tangible. Era alto, imponente, con ojos rojos que parecían brillar con malicia y un rostro que mezclaba lo humano con lo bestial. Me miró con una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Crees que puedes engañarme?, preguntó, con una voz grave que resonó en todo mi cuerpo. He estado esperando este momento. Todo lo que has hecho ha sido en vano. Su risa retumbó en las paredes, pero me mantuve firme. Había una pequeña posibilidad de que lo que estaba haciendo funcionara, aunque sabía que, de fallar, lo perdería todo. Lo miré directamente a los ojos y respondí. No se trata de engañarte. Se trata de cambiar los términos. El demonio arqueó una ceja, interesado. Sabía que jugaba con su curiosidad, y eso podría ser mi única ventaja. ¿Qué podrías ofrecerme que no tenga ya?, preguntó. Tomé aire y le respondí con la mayor seguridad que pude reunir. No es lo que te ofrezco. ¿Es a quién? Su sonrisa se ensanchó. Parecía divertirse con mi intento de negociación. Pero esa era la clave. Sabía que, aunque él había venido por mi alma, siempre estaba dispuesto a obtener más si podía. Estoy escuchando, dijo, cruzando los brazos. Sabía que era ahora o nunca. Había aprendido en mis investigaciones que el diablo valora las almas corrompidas por decisiones conscientes, por actos de traición. Sabía lo que tenía que hacer, aunque me costara la poca humanidad que me quedaba. Te ofrezco una vida. Una más valiosa que la mía, le dije, y pronuncié el nombre de alguien cercano, alguien que había confiado en mí. Sabía que era un acto imperdonable, pero no podía detenerme. No había otra salida. El demonio me observó con interés renovado. Pude sentir cómo la atmósfera cambiaba, cómo su presencia se hacía más intensa. Durante lo que parecieron horas, no hizo más que mirarme, evaluando la verdad detrás de mis palabras. Finalmente, habló. Acepto tu oferta. Y en ese momento, supe que había cometido el peor error de mi vida. El demonio desapareció, y con él, la sensación de su acecho constante. Las marcas en mi piel se desvanecieron, el ambiente en mi casa volvió a la normalidad. Pero el peso de lo que había hecho cayó sobre mí como una losa de concreto. Había entregado una vida inocente para salvar la mía, y aunque había escapado de su trampa, sabía que jamás podría escapar de mi propia conciencia. Pasaron los días, y aunque mi cuerpo estaba libre, mi alma se había vuelto una prisión. Ya no era el mismo. Los rostros de las personas me parecían ajenos, y todo lo que alguna vez me importó había perdido sentido. Sabía que, aunque había burlado al demonio, el precio que pagué fue mucho más alto de lo que jamás podría soportar. Y entonces, una noche, al mirar mi reflejo en el espejo, vi algo que me heló la sangre. En mis ojos, esos mismos ojos que alguna vez fueron míos, ahora brillaba un destello rojo, como el de aquellos que había visto en la oscuridad. El pacto, aunque no como lo esperaba, había sido cumplido. Había salvado mi alma, solo para perderme a mí mismo.